Buenos días con todos. El día de hoy estaremos presentando un cuadro comparativo entre la filosofía y la filosofía de la educación. Para ello estaremos contando con 5 participantes quienes nos ayudarán mencionando criterios muy importantes del tema ya mencionado, tales como definición, método, objeto, sujeto, representantes, objetivos, impacto, alcance e interdisciplinaridad. Bien, ahora sí empecemos. Y como primer criterio tenemos la definición. Por un lado, la filosofía es la ciencia que utiliza la razón para alcanzar la comprensión de la realidad de la vida o de hechos sociales, mientras que la filosofía de la educación es una disciplina moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías de tipo práctico. Segundo criterio, el método. Ella tiene como método a la mayéutica, que significa el arte de ayudar o dar a luz. Sócrates desarrolló este método como una forma de explorar y de promover una reflexión crítica en las personas mediante una serie de preguntas y respuestas, que estas no siempre eran correctas, pero a través de estas reflexiones él generaba un conocimiento continuo. Por otra parte, la filosofía de la educación también presenta un método que es la dialéctica. Este es un proceso de razonamiento que implica la exposición de un tema con argumentos y contraposiciones de los propios exponentes. Los docentes tienen que realizar preguntas concretas, pero también preguntas abstractas, y mediante de estos argumentos construir un conocimiento hecha por los propios alumnos, incluyendo al docente. Tercer criterio, el objeto. Continuando con el criterio de objeto, podemos decir que la filosofía es universal, ya que abarca todas las cosas, abarca la realidad en su totalidad. Es por esa razón que la filosofía se distingue de las ciencias particulares. Por ejemplo, la filosofía se centra en analizar aspectos como la naturaleza del conocimiento, la existencia humana, el universo, la ciencia, los valores, la belleza y la moral, entre otros. Por otra parte, la filosofía de la educación se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio. Su objeto propio es el estudio de la educación en toda su complejidad, incluyendo aspectos como los actores, los procedimientos, las metodologías y los escenarios, en donde se desarrolla esa relación enseñanza-aprendizaje. Tercer criterio, el sujeto. Según el diccionario filosófico de Rosenthal y Fedorovich, el sujeto se refiere a un ser consciente y volitivo. Y según el materialismo dialéctico, este sujeto se asocia con el ser humano. El sujeto busca comprender y actuar sobre el objeto, transformándolo y transformándose a sí mismo en el proceso. Aristóteles consideraba al sujeto como algo similar a la sustancia, con propiedades y acciones. Es en el siglo XVII que se ha entendido al sujeto como el ser humano que actúa y conoce activamente. A su vez, el sujeto para la filosofía de la educación lo representan, por ejemplo, los filósofos especializados en el estudio del campo de la educación, los docentes o pedagogos que ejercen como agentes de educación, los estudiantes de educación que buscan convertirse en maestros y los investigadores en educación que buscan comprender desde los aspectos filosóficos la gestión educativa, entre otros. Quinto criterio, los representantes. Bien, en cuanto a los representantes, por un lado, en la filosofía, en la edad antigua específicamente, vamos a tener autores como Tales de Mileto, a Anaxímenes, a Anaximandro, a Anaxágoras,
a Pitágoras, Parménides, Demócrito, Protágoras. En la filosofía helenística romana a Epicuro, a Pirrón, a Zenón de Sitio, a Plotino. En la filosofía medieval vamos a tener a Tertuliano, a Anselmo, a Guillermo de Ockham. En el Renacimiento vamos a tener a Lutero, vamos a tener a Giordano Bruno. En la filosofía moderna a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, a Berkeley, a Hume, a Voltaire, a Montesquieu, a Hegel. En el positivismo a Auguste Comte. Vamos a tener también el materialismo histórico a Marx, también a Nietzsche en el voluntarismo, entre muchos otros autores. Mientras que en la filosofía de la educación vamos a tener en la Edad Antigua a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. En la Edad Media a San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Clemente de Alejandría. En la Edad Moderna a Luis Vives, a Erasmo de Rotterdam, a Rousseau, a Immanuel Kant, a John Locke, a Bacon. Vamos a tener a Hobbes, entre otros muchos, como también Piaget, y dentro de las nuevas posturas a Habermas y a Levinas. Sexto criterio, los objetivos. La filosofía tiene como propósito encontrar las respuestas a las incógnitas o interrogantes que se le presenten al hombre sobre el mundo que les rodea, mediante la utilización de ciertos medios. La filosofía, como disciplina, va a buscar encontrar las primeras causas de los elementos o fenómenos que se presenten a su alrededor, así como los fines últimos de estos. La filosofía, como su mismo nombre lo dice, filos del griego amor y sofía del griego sabiduría, se encarga de buscar los conocimientos y la verdad, así como la motivación de hacer ello realidad. Por otro lado, tenemos a la filosofía de la educación, que va a tener como fin analizar las cuestiones intrínsecas de la educación. La filosofía de la educación, como disciplina, busca esclarecer las teorías pedagógicas y los conocimientos educativos mediante un análisis dialéctico, lógico y retórico. Asimismo, busca más allá, llegando incluso a buscar o crear teorías nuevas que beneficien al campo educativo. Séptimo criterio, el impacto. Continuando con los criterios ahora del impacto social, la filosofía, a través de aspectos como la reflexión, el análisis crítico, contribuye desde la ética, la política y amplía el pensamiento cultural, que tienen impacto directo en la convivencia social. De otro lado, en su especialización en la educación, impacta en la sociedad desde las políticas educativas, métodos de enseñanza o las estructuras educativas. Octavo criterio, el alcance. Podemos decir que la filosofía tiene una aplicación extensa porque abarca todos los aspectos de la realidad y problemas de la vida ordinaria humana. Dentro de las temáticas y cuestiones que se abordan, resaltan en primer lugar la naturaleza. En la naturaleza se plantea el interrogante: ¿cuál es el principio de todas las cosas? En segundo lugar tenemos el caso del hombre, con la siguiente pregunta: ¿de dónde proviene el hombre? En tercer lugar, hablamos aquí del conocimiento, con la siguiente pregunta: ¿qué conocemos de las cosas? ¿Su apariencia o su esencia? En cuarto lugar tenemos el tema de la ciencia, con la siguiente interrogante: ¿en qué se diferencia la ciencia de la pseudociencia?
En quinto lugar, podemos hablar aquí de la ética con la siguiente pregunta. ¿Quién establece qué es lo bueno y qué es lo malo? Y por último, la estética que nos menciona la siguiente pregunta. ¿La belleza está en el objeto o en el sujeto? Todos estos temas ya mencionados, estas cuestiones, nos demuestran que la filosofía tiene un alcance muy amplio. Por otro lado, la filosofía de la educación, debido a que solo se centra en el aspecto educativo, tiene un alcance más limitado. Por ejemplo, puede abordar aspectos como los objetivos de la educación, la reflexión de los valores en la enseñanza, el rol que cumple el educador, el papel que tienen los estudiantes, entre otros. Como noveno y último alcance tenemos la interdisciplinariedad. La filosofía se relaciona con la antropología filosófica, que se centra en cuestiones más abstractas sobre la naturaleza humana y la condición en la sociedad. Busca reflexionar sobre preguntas fundamentales acerca de la existencia del ser, la identidad, el conocimiento y el propósito de la vida humana. Por parte de la filosofía educativa, guarda relación con la pedagogía. Busca transmitir un aprendizaje con el objetivo de educar, formar al ser humano de manera teórica práctica, a través de métodos, modos de acción para ayudar al desarrollo integral desde la niñez hasta la adultez. Bien, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video y como resumen les estamos dejando un cuadro comparativo de los 9 criterios ya mencionados. Que tengan un excelente día. Chao, chao.